Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota: dejaré el link en la descripción. Reencarnado en el mundo de Attack on Titan como nadie, cuando Shin despierta en el aterrador mundo de Attack on Titan, está listo para maldecir a cualquier poder superior que lo haya enviado aquí. Sin poder OP, sin linaje especial, sin herencia titana antigua, solo un supuesto dedo dorado que no deja de alimentarlo con citas motivacionales sacadas directamente de un vestuario de gimnasio. ¿Qué clase de trampa es esta? Preferiría no tener ninguna. Se queja, hasta que el sistema comienza a responder. Din. El anfitrión ha corrido 1132,526 metros. Resistencia +1. Din. El anfitrión ha sufrido un golpe crítico. Resistencia al impacto +1. VIP. El anfitrión ha completado 100 golpes. Fuerza +1. Caída, espera. Esta trampa está realmente reventada. Arrojado a un mundo cruel de gigantes, muerte y traición, Shin solo tiene un objetivo: sobrevivir. Pero con un sistema que lo recompensa por su trabajo duro, su dolor y su entrenamiento, podría superar con creces la supervivencia. Entrena duro. Sangra a menudo. Gana sin parar. El mundo de los titanes está a punto de conocer a alguien que se niega a morir en silencio. 3. Capítulo 1. Muro de María, distrito de Shiganshina. Sin dolor no hay ganancia. Cada gota de sudor será recompensada. Las palabras cayeron en su mente como una piedra en agua quieta, formando ondas que se extendieron en todas direcciones. Locke se quedó paralizado. Su pecho se apretó como si alguien le hubiera vertido un balde de agua fría encima. A lo lejos, elevándose por encima de los tejados, se alzaba un muro de una altura imposible, de piedra blanca que brillaba bajo el sol de la tarde. Incluso sin los recuerdos extraterrestres que ahora zumbaban en su cabeza, ese muro por sí solo fue suficiente para activar todas las alarmas en su mente. Pero los recuerdos eran peores. Pintaron un cuadro que le hizo querer gritar. De alguna manera, imposiblemente, había llegado al mundo de Attack on Titan. Locke solo pudo resumir sus sentimientos en una elocuente declaración. Por F, esto no estuvo bien. Esto no estuvo muy bien. No importaba que el manga hubiera sido prohibido en su vida anterior por representaciones demasiado gráficas e impacto psicológico inapropiado para menores. De todas formas, era un fanático acérrimo. Leía todos los capítulos. Veía todos los episodios del anime. Podía recitar los giros argumentales de memoria. Pero estar aquí, vivir en esta pesadilla sangrienta, era como ver tu película de terror favorita y darte cuenta de que estabas atado a una silla dentro. No, murmuró, ya negociando con el universo. Devuélveme. Incluso te daré wifi. Entonces, se encendió una chispa de esperanza. Espera, tengo un sistema, ¿verdad? Cada transmigrador tiene un sistema. Como si le respondiera, la misma voz plana y robótica de antes volvió a resonar en su cabeza. Sin dolor no hay ganancia. Cada gota de sudor será recompensada. Locke miró al vacío de su conciencia. ¿Eso es todo? ¿Esa es mi trampa? ¿Era este el equivalente sistémico de esos carteles motivacionales baratos que se ven en los gimnasios? ¿En serio? ¿Puedes dejar de ser tan impreciso? ¿Puedes no darme la versión de oferta? Gimió, casi esperando que apareciera algún tutorial. No apareció. El sistema volvió a quedar en silencio, como si estuviera tomando café con aire de suficiencia. Antes de que Locke pudiera revolcarse más, una voz lo interrumpió detrás de él. Brillante, ansiosa, joven. Locke. ¿Por qué sigues ahí parado? El cuerpo de exploración regresa. ¿No quieres ir a verlos? Locke giró la cabeza hacia la voz. Un niño corrió hacia él, con los ojos encendidos de emoción y el pelo castaño y corto ondeando a cada paso. Su rostro le resultaba dolorosamente familiar. ¿Eren? Preguntó Locke.
Era como ver a una celebridad en persona, surrealista, pero innegable. Sus nuevos recuerdos llenaron los vacíos. Al parecer, en este mundo, él y Eren Jaeger habían sido amigos íntimos desde la infancia. Lo mismo ocurría con Mikasa y Armin. Y como era el mayor entre ellos, le llamaban hermano mayor, aunque era más un apodo que un título propiamente dicho. Así que, desde el principio, ya estaba en el reparto principal. Genial. Sin presión alguna. Vamos. Eren le agarró la muñeca sin dudarlo. Date prisa, o nos lo perderemos. Locke apenas tuvo tiempo de procesar la situación antes de que lo arrastraran y lo hicieran correr por las calles. No te quedes ahí parado. Muévete. Gritó Eren, aunque su sonrisa delataba su emoción. Mientras Locke avanzaba a trompicones, se adentraba en el torrente de recuerdos. Su nombre era Locke Bernstein, de 13 años. Su padre había sido miembro del cuerpo de exploración, con énfasis en había sido. Un titán lo había matado durante una expedición más allá de los muros. Su madre lo siguió un año después, no por titán, sino por dolor. A los 10 años, Locke ya era huérfano. Por suerte, el cuerpo de exploración no abandonó a las familias de sus caídos. Había un estipendio mensual, suficiente para alimentarlo y alojarlo, aunque no era un lujo. Su casa estaba cerca de la de Eren, y con los años, su amistad se había vuelto instintiva. Los labios de Locke se crisparon. Un comienzo huérfano, bueno, me ahorra el incómodo problema de llamar a desconocidos mamá y papá. Siendo sincero, podría vivir con esta situación. Un techo, comida garantizada. Nada mal para un huérfano en este mundo. Ojalá este no fuera el mundo de Attack on Titan. Se le hundió el estómago. Año 844. Eso significaba que el año siguiente, el muro María caería. Los titanes vendrían. Shigansina ardería. La pesadilla comenzaría. Oh, genial. 12 meses de vida. Divertido. Aún así, el pánico no iba a cambiar la realidad. Ya estaba allí. Regresar era imposible. Solo quedaba una opción: sobrevivir. Primer paso: comprender el sistema. Segundo paso: evitar convertirse en un alimento gigante. Muy bien, sistema, murmuró Locke en su mente. Muéstrame lo que tienes. Sin dolor no hay ganancia. Cada gota de sudor será recompensada. Cerró los ojos. Te juro que si solo me das la sabiduría de una galleta de la suerte, moriré con mucho sarcasmo. No hay respuesta. Por supuesto. Sin un tramposo que se precie, sin conexiones, sin habilidades de combate, sobrevivir sería, estadísticamente improbable. Y a diferencia de otros mundos de fantasía, los conocimientos de ciencia e ingeniería de su vida pasada eran inútiles aquí. Los titanes no iban a impresionarse con la física de instituto. Lo cual significaba, ante todo, mantenerse con vida. Para entonces, las calles daban paso a la plaza abierta ante las puertas de la ciudad. La imponente muralla de piedra se alzaba imponente, blanca y dorada bajo la luz del atardecer. Locke y Eren finalmente redujeron la velocidad, ambos jadeando. Bien, no llegamos tarde, jadeó Eren. Locke se inclinó hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, y el sudor le corría por la sien. Le dolían las piernas como si acabara de correr una maratón. Es tan alto, murmuró, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar la imposible altura de la pared. No solo era impresionante. Era aterrador. Esta estructura había permanecido en pie durante más de un siglo, protegiendo a la humanidad de los monstruos del exterior, y, sin embargo, Locke sabía la verdad. El muro mismo estaba hecho de las mismas criaturas que debía mantener alejadas. Y entonces, un timbre en sus oídos. Din. El anfitrión ha recorrido 1132,526 metros. Resistencia +1. Locke se quedó paralizado a mitad de la respiración. Oh. Ahora estaban hablando. A Locke se le aceleró el pulso. Si esa notificación era lo que creía, entonces su supuesto sistema de galletas de la fortuna no era del todo inútil. Resistencia +1, así que realmente puedo subir mis estadísticas trabajando para conseguirlas, murmuró, más para sí mismo que para Eren. Eren lo miró. ¿Qué fue eso? Nada, dijo Locke rápidamente. Solo, una charla motivacional. Sí. Motivación. Si motivación significara esforzarse al máximo solo por un mísero punto. Antes de que pudiera experimentar más, el sonido de cascos los alcanzó. La multitud se movió, y las voces se alzaron con entusiasmo. Ya están aquí. Gritó un niño cerca. Los adultos estiraron el cuello, susurrando con asombro.
Incluso allí, donde a menudo se burlaban del cuerpo de exploración llamándolos soñadores temerarios, la visión de su regreso aún atraía a una multitud. Locke siguió a Eren hasta el frente de la reunión de ciudadanos. La puerta se abrió y entraron los primeros jinetes. Locke ya había visto esta escena antes, en viñetas de manga y en fotogramas de anime, pero la realidad era mucho más dura. Los caballos traqueteaban sobre los adoquines, sus jinetes desplomados en la silla. Las armaduras estaban abolladas. Los uniformes estaban desgarrados. La suciedad y la sangre manchaban todos los rostros. Eran menos de los que habían quedado. Mucho menos. A Locke se le hizo un nudo en la garganta al observar la columna. Cada hueco en la fila era como una campana fúnebre sin sonar. El oficial al mando desmontó, con la mandíbula apretada y los ojos ensombrecidos. Hizo el recuento con voz monótona. De 52, solo quedan 23. Un murmullo recorrió la multitud. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Otro fracaso, murmuró alguien con amargura. Arrancan sus vidas por nada, se burló otro. Locke sintió las palabras como piedras. Estos hombres y mujeres acababan de enfrentarse a la muerte, y lo primero que encontraron al regresar a casa fue desprecio. A su lado, Eren apretó los puños. Son héroes, dijo en voz baja pero temblorosa. Son los únicos que luchan por la libertad de la humanidad. Locke lo miró. Esa determinación ardiente, sí, así fue exactamente como Eren emprendió su fatídico camino. Locke también sabía dónde terminaba. Ojalá pudiera llevarlo a un lugar más seguro, pero antes de que pudiera hablar, el lamento de una madre cortó el aire. Corrió hacia adelante con la mirada perdida. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Su voz se quebró, desesperada. Por favor, dime que está aquí. La mirada del oficial se suavizó, pero negó con la cabeza. Su grito arañó el cielo. A Locke se le revolvió el estómago. En el manga, esta escena era trágica. En persona, era insoportable. Apartó la mirada y vio algo al borde de la plaza. Unos soldados descargando cajas de suministros de un carro. Las palabras de su sistema resonaron de nuevo. Sin dolor no hay ganancia. Cada gota de sudor será recompensada. Se me ocurrió una idea. Si esta cosa funcionaba con esfuerzo, entonces tal vez ayudar aquí le daría algo más que solo resistencia. Y a diferencia de unirse al cuerpo, no había riesgo de ser devorado, al menos, no todavía. Locke se apartó de Eren. Enseguida vuelvo. Caminó hacia los soldados. ¿Necesitas ayuda? Uno levantó la vista, sorprendido. ¿Tú? Ja. Claro, chico. Si puedes levantar esa caja, es tuya. Locke se agachó, metió los brazos bajo la caja de madera y la levantó. Sus músculos protestaron a gritos. Se tambaleó, apenas logrando llevarla hasta la pila designada. Un timbre sonó en sus oídos. Fuerza más uno. Los labios de Locke se curvaron hacia arriba. Oh, esto podría funcionar. Pasó los siguientes 20 minutos acarreando, apilando y rodando barriles hasta que sintió los brazos como gelatina. El sudor le pegaba el pelo a la frente. La camisa se le pegaba a la piel. Jadeaba cuando dejaron la última caja. Fuerza más uno, resistencia más uno. La fría voz del sistema comenzaba a sonar casi amigable. Flexionó los dedos, sonriendo a pesar del dolor. En este mundo, cada pizca de poder importaba. Si el sistema recompensaba cada gota de sudor, entonces tendría que sudar más que nadie. Un peso repentino le golpeó la espalda. Cierra. ¿Qué demonios estás haciendo? Eren lo encontró con los ojos abiertos. Desapareciste. Locke se enderezó, secándose la frente. Entrenamiento. Eren parpadeó. ¿Llevando cajas? Cada detalle cuenta, dijo Locke simplemente. Si quieres luchar contra titanes algún día, empieza ahora. Eso hizo callar a Eren por un momento. Entonces sus ojos se iluminaron. Tienes razón. Podemos entrenar juntos. Locke hizo una mueca. Tranquilo, Jaeger. Sobrevivamos el año primero. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando largas sombras sobre la plaza. El cuerpo de exploración se había dispersado. Algunos se dirigían a los cuarteles, otros desaparecían por las calles laterales. La multitud se había dispersado, aunque aún se oían susurros en el aire. Locke se giró hacia la pared una última vez. Su colosal altura parecía tapar el cielo. 100 años de seguridad, y en menos de 12 meses, todo se desmoronaría. Pero esta vez, no sería solo una cara indefensa más entre la multitud. Tenía un sistema, por tacaño que fuera. Tenía un plan. Y lo más importante, tenía la voluntad de luchar por cada punto. Porque aquí, en este mundo, sin dolor no hay ganancia no era solo un dicho.
Fue supervivencia. 4. Capítulo 2. Locke, ¿vas a unirte al cuerpo de exploración también? Eren, que había estado en silencio la mayor parte del camino, finalmente rompió el silencio. Locke sonrió con calma. Sí. Estaré en la reunión de reclutamiento a principios del año que viene. En cuanto me gradúe, me uniré al cuerpo de exploración. Maldita sea, ¿por qué solo tengo 9 años? Si tuviera 13, podría unirme a ustedes ahora mismo. Eren frunció el ceño, con la frustración reflejada en sus ojos. Locke le dio una palmadita en el hombro. Agradece los días de paz que tienes ahora. Te espero ahí fuera. Con esto, se giró hacia la dirección de su casa. La voz de Eren resonó tras él, fuerte y segura. Locke. Espérame. Me uniré al cuerpo de exploración pase lo que pase. Locke no miró atrás. Simplemente levantó la mano con un gesto de la mano y siguió caminando, pensando ya en el entrenamiento que necesitaba antes del cuerpo de cadetes. En ese momento, las murallas seguían intactas. Los titanes no eran más que una amenaza lejana para la mayoría. Pocos sentían la urgencia de alistarse, lo que significaba que el cuerpo solo aceptaba un pequeño número de reclutas cada año. Dentro de estas murallas, con tierras fijas y una población en crecimiento, ser soldado se consideraba un trabajo estable. Para muchos, el camino más seguro era unirse a la guarnición. Días de cartas, bebida, patrullas tranquilas y un sueldo fácil. El trabajo era cómodo, incluso tentador. Pero la competencia era feroz. Ya era octubre. La reunión de reclutamiento era a principios de febrero, faltaban apenas 3 meses. No había mucho tiempo para mejorar. Cuando Locke llegó a casa, decidió probar su dedo dorado. 1, 2, 3, 21, 22, 31, 32. Para la flexión número 30 segundos, le ardían los brazos y le faltaban las fuerzas. Se desplomó en el suelo, con los músculos crispados por el esfuerzo. Entonces, el timbre familiar resonó en sus oídos. Din. El anfitrión ha hecho flexiones hasta el límite. Fuerza en las extremidades superiores más 1. Una oleada de frío le recorrió los brazos. El dolor se desvaneció, reemplazado por una ligereza que le hizo creer que podría expulsar 20 más. Se dejó caer y siguió adelante. 17 flexiones después, estaba agotado de nuevo, tumbado en el suelo. Esta vez, sin embargo, no sonó el timbre. ¿Eh? ¿Nada? Ya he llegado a mi límite otra vez, no me digas que solo puedo mejorar una vez al día. Pero no, correr antes me ha mejorado la resistencia. Entonces quizás sea un aumento por cada tipo de ejercicio. Para probar la teoría, Locke se tambaleó hasta la sala principal, se agachó y comenzó a hacer saltos de rana alrededor de la mesa del comedor. 5 minutos después, volvió a desplomarse, jadeando como un pez en tierra. Sentía las piernas como si estuvieran llenas de plomo. Pero después de 3 largos segundos, ¡din! El anfitrión ha hecho el salto de rana al límite. Fuerza en la parte inferior del cuerpo más 1. La voz monótona del sistema nunca había sonado tan dulce. Bueno, entonces, un impulso por método, murmuró, incorporándose. Supongo que mañana veré si se reinicia. Ya hacía frío en octubre, y el frío del suelo le calaba la piel. Aún así, sentía las piernas más firmes ahora, y no pudo evitar sonreír. Entonces, el hambre lo atacó. En la cocina, recogió la poca comida que quedaba. Pan sencillo y patatas baratas. La propiedad que le habían dejado sus padres no era gran cosa, y el dinero de la ayuda apenas cubría lo necesario. Sus comidas nunca fueron sofisticadas, pero cubrían el vacío. Al final de la cena, los platos estaban limpios y la casa se había quedado sin comida. Soltó un eructo silencioso, frotándose el estómago. Genial. ¿Qué se supone que debo hacer si sigo comiendo así? Abrió su billetera. La visión de unas cuantas monedas solitarias le provocó un suspiro. Si me falta una moneda, hasta un héroe tropieza, murmuró. Parece que necesitaré un trabajo. Preferiblemente uno con comida, mientras pueda comer hasta saciarme, me las arreglaré. Tras considerar las opciones, Locke evaluó las capacidades de su sistema frente al estado actual de Shiganshina. Tras un momento, se decidió por el primer trabajo que aceptaría en este mundo. 5. Capítulo 3. En la parte sureste del distrito de Shiganshina. La herrería de Ari. El aire dentro del estrecho taller brillaba con calor. Din 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 din, cada golpe del martillo resonaba con un ritmo constante, agudo y pausado. Al principio sonaba caótico, pero si se escuchaba con atención, había una cadencia, casi como una melodía. Locke, es hora de comer. La voz profunda que venía del exterior rompió el patrón.
Locke bajó el martillo, respirando hondo. El sudor le corría por la frente mientras los últimos rastros de esfuerzo se desvanecían en una agradable pesadez en sus extremidades. Las comisuras de sus labios se levantaron. En su mente, sonó el timbre familiar del sistema. Fuerza +1, coordinación +1. La herrería no se limitaba a blandir un martillo. Los brazos proporcionaban la fuerza, pero las piernas trabajaban constantemente, apoyándose en el suelo mientras un pie presionaba el fuelle para mantener vivo el fuego. Incluso algo tan sencillo como eliminar impurezas del hierro en bruto exigía técnica. Locke no se quejaba. El trabajo era duro, pero lo fortalecía cada día. Y aquí, las comidas venían con el trabajo, una bendición para alguien cuyo apetito no hacía más que crecer. Lo que no notó fue la figura en la puerta. Harry, el herrero, observaba con satisfacción. Se daba cuenta de cuando a alguien le encantaba el oficio. Este chico no solo hacía lo que tenía que hacer, tenía el espíritu para ello. A Harry se le ocurrió que tal vez, solo tal vez, le transmitiría todo lo que sabía. «Tío Harry». Locke finalmente se giró, con su delgado torso desnudo, el pecho subiendo y bajando por el trabajo. Sus ojos aún brillaban a pesar del cansancio en su rostro. «¿Por qué me miras así?» Harry se aclaró la garganta, intentando disimular su expresión. «Vine a decirte que es hora de comer. No tienes noción del tiempo. Todos están esperando». «Lo siento», dijo Locke con una sonrisa tímida. «No me di cuenta de lo rápido que fue». «¿Tanto te gusta la herrería?», preguntó Harry. «Lo haré», respondió Locke sin dudarlo. Un oficio que fortalecía su cuerpo, le llenaba el estómago y le pagaba un sueldo. No había nada que no le gustara. La sonrisa de Harry regresó, amplia y desenfadada. Le dio una palmada en el hombro a Locke con una mano carnosa, casi tirándolo hacia adelante. «Entonces, vamos a comer». Locke hizo una mueca, frotándose el hombro. «¿Tienes que pegar tan fuerte?» «Sigo siendo un niño». El sistema volvió a sonar en su cabeza. Resistencia a golpes +1. Locke se irguió, con una mirada repentinamente seria. «De hecho, sigue animándome así». Harry se echó a reír. «No te preocupes, no seré indulgente contigo». Su mirada se suavizó. Una buena semilla como esta era rara. Alguien que valiera la pena cultivar. Más tarde, Harry se arrepentiría de esa decisión. Porque Locke podía comer. Para un niño de 13 años, su apetito era monstruoso, rivalizando con el del propio Harry. ¿Dónde lo pones todo? Harry miró con incredulidad el vientre aún plano. Locke sonrió torpemente. «Sigo creciendo». Y siguió comiendo. Harry murmuró quejas en voz baja, pero no hizo nada para detenerlo. Su esposa, Marta, solo rió entre dientes. Conocía las circunstancias de Locke. Sabía por qué comía así. Ella y Harry nunca habían podido tener hijos. En algún momento, Locke había llenado ese vacío de sus vidas. Para Locke, un extraño en este mundo, su hogar era cálido. Las discusiones ocasionales con Harry, las miradas cariñosas de Marta, le aliviaban el peso del pecho. A veces, al encontrarse con su mirada, sentía un escozor en la nariz y la garganta. Pero el calor también le trajo pesadez. Sabía lo que le esperaba el año siguiente. Pensarlo le oprimió el pecho. Tragando el último bocado de pan, Locke se levantó bruscamente. «Vuelvo al trabajo». Salió por la puerta antes de que alguien pudiera responder. «Ese chico», Harry negó con la cabeza, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marta, añadió rápidamente. «Es por su propio bien. Comer demasiado no es sano». Marta solo sonrió y negó con la cabeza. «Si hubiéramos tenido un hijo, tendría más o menos su edad ahora». Harry dudó. «Marta». Mientras tanto, de vuelta en el taller, Locke se apoyaba en el banco de trabajo, con la mirada perdida. El calor de la cena aún persistía, pero también el peso sobre sus hombros. «Las personas no son plantas», pensó. «Si alguien me trata con sinceridad, le corresponderé con la misma sinceridad». 6. Capítulo 4. La herrería de Harry se encontraba al sureste del distrito de Shigansina, mientras que la casa de Locke estaba en la zona central. La distancia no era corta. Todos los días, después del trabajo, caminaba a casa para entrenar su resistencia. Con el tiempo, su condición física había mejorado notablemente. Antes, solo podía correr todo el trayecto, pero ahora podía correr a un ritmo constante sin agotarse. Eso también significaba que el listón de su límite físico era cada vez más alto. Buf, 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 este día no fue diferente. Locke corrió a casa un poco más rápido que ayer, con el sudor goteando por su cuello. El calor irradiaba de su cuerpo como un horno.
Los peatones de la calle ya estaban acostumbrados a la vista. A veces se burlaban de él, y Locke respondía con una sonrisa. Verlo alegre siempre los aliviaba. No siempre había sido así. Antes, Locke era callado y retraído, un niño que había perdido a sus padres a temprana edad. Ahora era mucho más abierto, aunque nadie sabía la verdad. El Locke que veían no era el mismo de antes. Justo cuando pensaba que el día terminaría como de costumbre, una voz aguda proveniente de un callejón lateral llamó su atención. No soy un hereje. Por favor, no te pases. Las palabras obstinadas fueron seguidas de risas burlonas. Vaya. Esta vez nuestro pequeño hereje nos contestó. Qué raro. ¿Crees que deberíamos darle una lección? Por supuesto. Tenemos que cortar esto de raíz. A la gente que discute tonterías, le respondes con los puños. Míralo. Está a punto de llorar. Ja, Locke se congeló y una figura apareció en su mente. Sin dudarlo, se dio la vuelta y corrió hacia el callejón. Allí vio a un niño pequeño, de cabello dorado, rodeado de otros 5 niños. Es Armin. Locke dio un paso adelante. Oigan. ¿Están molestando a Armin otra vez, mocosos? Cierra. Los ojos de Armin se iluminaron. Los demás parecían molestos. Locke, ¿vas a ayudarlo otra vez? Mi casa no está aquí esta vez. El líder del grupo dio un paso adelante, con una sonrisa petulante y hostil. Puedo encargarme de ti yo solo, dijo Locke, dándole a Armin una mirada tranquilizadora. La alegría en el rostro de Armin se transformó rápidamente en preocupación. Antes, mi casa era quien se encargaba de estos abusadores. Aunque Locke era mayor, solo podía enfrentarse a 1 o 2, como mucho, y hoy eran 5. Armin se encogió, preparándose para lo peor. Armin todavía está demasiado débil. Sin decir otra palabra, Locke dio un paso adelante y le dio un puñetazo al líder directamente en la cara. En una pelea de 1 contra muchos, dudar era lo mismo que perder. Con la fuerza que había adquirido con el entrenamiento, y la ventaja de sus circunstancias inusuales, el poder de Locke no era menor que el de un hombre adulto. El líder se desplomó en el suelo, gimiendo, incapaz de levantarse. Lytton. ¿Te atreviste? Olvídate de hablar, recupéralo. Dale una paliza. El grupo se abalanzó sobre él, pero Locke los enfrentó de frente. Los puños lo golpearon mientras contraatacaba, golpeando a cada chico por turno hasta que los 4 cayeron al suelo. Había recibido bastantes golpes, pero todos eran de niños de 10 años. Sus golpes apenas le dolieron. Armin, que se había quedado congelado en el lugar, miró con los ojos muy abiertos. En su memoria, Locke nunca había sido tan fuerte. Locke le tendió una mano. ¿Puedes ponerte de pie? Sí, gracias. Si no fuera por ti, me habrían vuelto a pegar, dijo Armin con voz agradecida. Somos amigos, ¿verdad? Locke lo levantó y luego miró a los matones quejumbrosos. Hablemos en otro lugar. Sí. Pronto estaban sentados junto al río. Locke, ¿es incorrecta mi idea? Preguntó Armin en voz baja. Salvo unos pocos amigos cercanos, casi todos rechazaron su sueño. ¿De verdad era tan malo querer ver el mundo más allá de los muros? Tienes razón, dijo Locke. Otros simplemente no lo entienden. 100 años de paz dentro de los muros han desgastado el ánimo de la gente. Pero créeme, no estás solo. Eren, mi casa y yo estamos de acuerdo contigo. Miró el agua fluir, absorto en sus pensamientos. No creía que la gente dentro de los muros fuera tonta. Si no hubiera sabido que la brecha ocurriría el año siguiente, si no fuera un viajero en el tiempo, tal vez habría sido como todos los demás, contento de vivir a salvo. Porque en el fondo, tenía miedo de morir. Armin guardó silencio un momento y luego lo miró con gratitud. Gracias, Locke. No hace falta que me lo agradezcas, dijo Locke con firmeza. El año que viene me alistaré en el ejército y luego en el cuerpo de exploración. Primero conoceré el mundo exterior por ti. Armin dudó ante la mención del cuerpo de exploración, pero al ver la expresión determinada de Locke, se tragó las palabras que estaba a punto de decir. Sintiendo la densidad del aire, Locke alzó la mirada hacia el lejano horizonte. Armin, ahí fuera hay una extensión infinita de agua llamada océano. Y hay animales que nadie aquí ha visto jamás. ¿Agua sin fin? Armin siguió su mirada, con los ojos brillantes. El océano, quiero verlo algún día. 7. Capítulo 5. El sol salió por el este, proyectando su primera luz sobre los tejados. Después del entrenamiento de la noche anterior, Locke se desplomó en la cama, cayendo rápidamente en un sueño profundo. A través de la ventana entreabierta, vislumbró las imponentes murallas de la ciudad a lo lejos. La visión lo despertó de golpe.
No era momento de holgazanear, no con lo que se avecinaba. Se lavó, se vistió y salió. Dos figuras familiares estaban esperando. Eren, mi casa, ¿qué hacen aquí? Mi casa, que ya mostraba la belleza en la que algún día se convertiría, permaneció en silencio junto a Eren, con la mirada firme. Locke, mi mamá dice que deberías venir a desayunar, dijo Eren. Hace tiempo que no vienes. Estoy ocupado, respondió Locke con una leve sonrisa. No importa lo ocupado que estés, aún tienes que comer. Vamos, mamá y papá te esperan, instó Eren. La comida gratis era algo que Locke no estaba en posición de rechazar. No estaba lejos. Sus familias vivían cerca. Pronto, entraron en la casa de los Yeager. Carla y Grisa lo recibieron con cariño. Desde la muerte de los padres de Locke, lo habían tratado casi como a un familiar, especialmente Carla, quien siempre le había mostrado el cariño que solo una madre podía brindar. Locke, dijo Carla, casi fingiendo regaño, si no hubiera enviado a Eren y mi casa a buscarte, nunca aparecerías. Locke se frotó la nuca, avergonzado. El trabajo me ha mantenido ocupado. ¿Tan ocupado como para no venir nunca? Carla arqueó una ceja. Luego, como si recordara algo, su tono se endureció. Eren me dijo que planeas unirte al cuerpo de exploración el año que viene. ¿Es cierto? La expresión de Grisa se tornó seria. Mikasa frunció levemente el ceño. Solo Eren parecía culpable, evitando la mirada de Locke. Locke respiró hondo. Sí. Me uno al cuerpo de exploración. Es demasiado peligroso. No estoy de acuerdo, dijo Carla inmediatamente. Locke sonrió levemente ante su preocupación. En este mundo, había descubierto que no estaba solo, ni con gente como Ari y Marta, ni con los Yeager. Incluso Mikasa, normalmente reservada y centrada en Eren, parecía estar en conflicto. ¿Sigues sonriendo? Hablo en serio, insistió Carla. No te unirás. Grisa finalmente habló. Yo tampoco lo apruebo. Ya tienes 13 años. El año que viene tendrás 14. Hay otros caminos que puedes tomar. La voz de Locke era firme. No. Esto es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Preguntó Carla. Locke los miró a los ojos. No quiero vivir como ganado dentro de los muros. El mundo es más grande que esto. Quiero ver el océano infinito, las extrañas criaturas que viven más allá. Y lo más importante, hizo una pausa, observando sus rostros. Quiero saber por qué existen los titanes y por qué nos cazan. Solo descubriéndolo podremos vivir verdaderamente seguros. Su mirada se posó en Grisa por un instante. Los ojos del hombre parpadearon antes de volver a la calma, pero Locke lo captó. El mundo exterior, Carla dudó. No podía negar sus palabras. El cuerpo de exploración podía parecer imprudente, pero alguien tenía que traspasar los muros, o nada cambiaría jamás. Simplemente no quería que fuera alguien a quien le importaba. Al mirar el rostro joven pero decidido de Locke, se encontró incapaz de discutir más. La habitación cayó en un pesado silencio. Entonces Eren soltó. Mamá, papá, yo también me uniré al cuerpo de exploración. ¡No! Dijo Carla al instante. ¿Por qué? ¿Te convenció Locke? Protestó Eren. No hay motivo. No te vas. Le tiró con fuerza de la oreja. Eren gimió. Esto no es justo. Locke solo volvió su mirada hacia el tranquilo Grisa, preguntándose. ¿Qué estás pensando ahora mismo? 8. Capítulo 6. Grisa Yeager. Padre de Eren, padre adoptivo de Mikasa Ackerman y, en secreto, actual portador del titán de ataque. El don de ese poder tuvo un precio cruel. Una vida acortada a tan solo 13 años. Grisa, un eldiano nacido mucho más allá de la isla Paradis, en Liberio, la zona de internamiento de Marley, había llegado con una misión. Derrocar el control de Marley y liberar a su pueblo. Su objetivo final. Apoderarse del titán fundador, encerrado en la familia real dentro de las murallas. Locke lo sabía. Sabía que, sin importar cuántos años hubiera vivido Grisa en paz entre estos muros, sin importar que se hubiera vuelto a casar, tenido hijos y luciera la cara de un simple médico, el hombre nunca había abandonado ese propósito. Por un lado está la familia, por el otro la libertad de todo un pueblo, pensó Locke mientras se alejaba de la casa de Eren. Cargando con ese peso, incapaz de ser honesto ni siquiera con tu propia familia, debes estar agotado, anciano. Caral, la madre de Eren, intentó prohibirle unirse al cuerpo de exploración, pero no era su verdadera madre, y al final no pudo impedírselo. Sorprendentemente, Grisa expresó su respeto por la decisión de Locke. Eren había intentado seguir su ejemplo, solo para ser inmediatamente derribado por Caral y Mikasa, un doble golpe que lo dejó de mal humor por el resto de la mañana. Locke no se demoró en la puerta.
Echó a correr, directo a la herrería. Para cuando llegó, tenía la camisa pegada a la espalda por el sudor, pero el suave tintineo de su extraña habilidad del sistema en su mente, poder explosivo +1, hizo que valiera la pena. En los últimos días, había aprendido exactamente cómo funcionaba su sistema. Superarse con un nuevo tipo de entrenamiento le permitiría desarrollar sus habilidades. Repetir el mismo entrenamiento no contaría, al menos hasta el día siguiente. Significaba que cada mejora era un logro difícil, pero también que en 3 meses podría llevar su cuerpo a nuevas cotas aterradoras. Eso sería suficiente para aplastar los juicios por reclutamiento. También sabía que el entrenamiento se volvería más difícil a medida que se fortaleciera, pero eso sería un problema para más adelante. Ahora mismo, había trabajo por hacer. Cuando se acercaba a la herrería, la tía Marta salió con un plato en la mano. Locke, no hace falta que llegues tan temprano. Harry ni siquiera se ha despertado, dijo, ofreciéndole la comida con una sonrisa. No has desayunado, ¿verdad? Prueba esto. Ya había comido, pero una mirada a su rostro expectante lo hizo sentarse sin protestar. La comida fue sencilla, abundante y se acabó en minutos. No mucho después, apareció el tío Harry, miró el plato vacío y suspiró antes de terminar él mismo con las sobras. La forja cobró vida con un rugido. Locke martilló el metal hasta que el sudor le corrió por los brazos. La luz anaranjada de las llamas lo tiñó de bronce. Harry se apoyó en el banco de trabajo, observando. Recordó el primer día que Locke entró. Solo 13 años, pequeño, fibroso, pidiendo trabajo. Harry había estado a punto de rechazarlo. La herrería no era para niños, sobre todo para los que eran como ramas. Pero Locke le había demostrado que estaba equivocado. La fuerza del niño igualaba a la de un hombre adulto, y su concentración nunca flaqueó a pesar del ritmo incesante del martillo. Finalmente, Harry dijo, «Chico, ¿quieres aprender herrería de verdad conmigo?» Locke levantó la vista. «¿No estoy aprendiendo ahora?» Harry resopló. «Lo que estás haciendo ahora, cualquiera con brazos fuertes podría hacerlo. Estoy hablando de llevarlo más lejos». Locke comprendió al instante, y dudó. No estaba allí para convertirse en un maestro herrero. La forja era solo una herramienta para fortalecerse para el cuerpo de exploración. Estaba listo para rechazar a Harry, hasta que una nueva campana resonó en su mente. Logro desbloqueado. Soy un pequeño herrero 9. Capítulo 7 Timbre. Un timbre nítido resonó en la mente de Locke. Logro activado, soy un pequeño herrero objetivo de la misión. Forjar con éxito una herramienta reconocida por el herrero senior Harry. Recompensa. Fuerza +3, coordinación +3, maestría en armas +3. Penalización. Ninguna. Plazo. 1 mes. Locke se quedó mirando fijamente el texto translúcido que flotaba en su visión. ¿Un pequeño herrero? No tengo tiempo para aprender, murmuró, y entonces vio la expresión de Harry. Eres quisquilloso para ser tan joven, dijo Harry, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Es solo una pregunta. ¿Quieres aprender o no? Los pensamientos de Locke cobraron sentido. La recompensa brilló en su mente. Fuerza y coordinación las podía desarrollar con entrenamiento, pero dominio de armas. Eso era diferente. En las batallas venideras, enfrentarse a los titanes implicaría confiar en espadas especiales. Dominarlas pronto podría ser la clave de la vida y la muerte. Si adquiría esa habilidad ahora, antes del cuerpo de entrenamiento, su punto de partida sería mucho más avanzado que el de los demás. Él no lo dudó. Aprenderé, dijo Locke con firmeza, con la mirada fija en Harry. Mi sueño es ser herrero. El ceño fruncido de Harry se transformó en una amplia sonrisa. Le dio una fuerte palmada en el hombro a Locke, demasiado fuerte, a juzgar por el dolor sordo que le recorría el brazo, y se rió. Bien. Ese es el espíritu. Los golpes le dolieron, pero Locke no podía dejar de sonreír. Desde ese día, Locke dejó de ser un simple niño que blandía un martillo en un segundo plano. Se convirtió en el aprendiz de Harry. Además de descomponer escoria de hierro, comenzó a aprender el delicado oficio, dar forma, templar y el sutil arte de controlar el calor y la fuerza. Fue más difícil de lo que había imaginado. El trabajo exigía no solo fuerza, sino también precisión, paciencia y resistencia. Pero la promesa de esas recompensas del sistema encendió en él una pasión que nunca se apagó. Pasaron las semanas, y su fuerza aumentó hasta rivalizar con la de Harry. Los cambios no se notaban en su físico, seguía luciendo delgado, no corpulento, pero cualquiera que hubiera sentido el peso de su martillo lo sabía. Su potencia explosiva, coordinación y resiliencia crecían con cada golpe. Con el tiempo, sin embargo, su progreso se ralentizó.
Si bien antes sentía que mejoraba a diario, ahora los logros solo llegaban tras días de esfuerzo incansable. Cuanto más fuerte se hacía, más difícil era cada paso adelante. Así que se concentró. Se acabó dividir su tiempo entre cada ejercicio. Por ahora, solo había un objetivo: forjar una espada digna de la aprobación de Harry. La política gubernamental limitaba la producción de una forja civil. Las armas estaban muy restringidas, pero los cuchillos de cocina y las herramientas agrícolas eran una presa fácil. Locke eligió el cuchillo. El proceso era pura tradición, sin atajos ni maquinaria. Calentar el hierro hasta que brillara, martillar las impurezas, darle forma golpe a golpe, templarlo en agua. Cada paso exigía un control preciso de la temperatura, la fuerza y el tiempo. Harry observaba desde un lado, mientras Marta rondaba en la puerta. Parecía dispuesta a decirle a Locke que parara antes de que se desplomara, pero Harry la detuvo con un suave movimiento de cabeza. «Míralo», murmuró Harry. «Ni una sola vez ha pensado en rendirse». Marta suspiró, murmurando algo sobre hacer que Harry durmiera en el suelo si el niño se enfermaba, pero no intervino. Horas después, emergió la forma definitiva: un cuchillo de cocina ancho y reluciente. Locke exhaló con fuerza, con los brazos temblorosos. «Mi primer trabajo oficial», pensó con una sonrisa irónica. «Y es un cuchillo de cocina». Se dispuso a afilarla. Otra larga y agotadora tarea, cada golpe contra la piedra de afilar agotaba la poca energía que le quedaba. Por fin, más de media hora después, la hoja estaba lista. Se arrancó un mechón de pelo, lo sostuvo sobre el cuchillo y sopló suavemente. El pelo cayó limpio y en dos. «Qué lástima», dijo en voz baja. «Es solo un cuchillo de cocina». Timbre. La voz del sistema volvió a sonar en su cabeza. «Logro completado. Soy un pequeño guerrero». Una oleada de energía fresca recorrió sus músculos exhaustos. La fuerza latía en su agarre. La coordinación y el dominio de las armas bullían bajo la superficie, esperando ser puestos a prueba. Pero antes de que pudiera disfrutar el momento, sonó otra campana. «Din. Tarea avanzada desbloqueada, una pequeña prueba de habilidad 10. Capítulo 8. Pon a prueba tus habilidades, ¿eh?». El sonido nítido del sistema resonó en la mente de Locke, seguido por el familiar texto brillante. Objetivo de la misión: forjar 100 herramientas de reparación. Recompensa: fuerza +3, coordinación +3, maestría en armas +3. Penalización: ningún aplazo. 2 meses. Locke lo miró fijamente, con los labios crispados. ¿100 herramientas? ¿En 2 meses? ¿Qué? ¿Se supone que debo seguir el camino del herrero hasta la muerte? La recompensa era exactamente lo que necesitaba en ese momento, pero ese número le parecía cruel. Shigansina no era un distrito grande. Enclavado en el extremo sur de la muralla María, tenía una población modesta. El trabajo de herrero no escaseaba, pero tampoco estaba en auge. En el mes y medio transcurrido desde que se unió a la forja de Harry, la tienda apenas había recibido 50 pedidos, principalmente artículos pequeños: cuchillos de cocina, azadas, tijeras. Incluso contando todo, solo habían fabricado poco más de 70 artículos. A ese ritmo, llegar a 100 en 2 meses parecía improbable. No es que hubiera ninguna penalización por fallar. Aún así, Locke no era de los que ignoraban un desafío. Bueno, mejor intentarlo. En el peor de los casos, soy más fuerte que antes. Por desgracia, Harry no escuchó esa resolución interior. Lo que sí vio fue a Locke con la mirada perdida. «Este chico está aturdido otra vez, no me digas que está idiota», murmuró Harry en voz baja. La anterior amenaza de Marta de hacerlo dormir en el suelo le vino a la mente, y se enderezó nervioso. En su casa, los músculos no significaban nada. Marta era la que mandaba. Ella también notó la mirada distraída de Locke y ya fruncía el ceño. Harry tosió con fuerza, intentando desviar la atención. Locke finalmente volvió a la realidad, dio un paso adelante y le entregó a Harry el cuchillo de cocina pulido que había terminado antes. Harry le dio vueltas, rozando el borde con el pulgar. Su rostro permaneció impasible mientras decía: «Apenas pasable. Aún necesita mejoras». «Lo entiendo, tío Harry», respondió Locke. Sabía que el sistema no habría dado por completada la misión si no hubiera estado a la altura. Harry solo ocultaba su satisfacción, manteniendo intacto su orgullo. El resto de la mañana la pasó Harry explicando pequeñas técnicas: cómo leer el color del metal caliente, cómo controlar el rebote del martillo y la importancia de la velocidad de enfriamiento. No hubo tregua. Locke absorbió cada palabra. Sabía que dentro de las murallas, la competencia laboral era feroz.
El distrito de Shiganshina, especialmente sus estrechas calles interiores, hacía tiempo que había superado el punto de tener suficiente trabajo para todos. Muchos maestros nunca aceptaban aprendices, por miedo a formar a alguien que les robara el poco trabajo que tenían. Que Ari le enseñara esto libremente, sin reservas, era raro. Y Locke no iba a desperdiciarlo. Aunque la herrería no fuera su futuro, sí estaba afinando su cuerpo, su mente y sus habilidades. Y tal vez, solo tal vez, ayudaría con el siguiente truco del sistema. Los días se difuminaron. El invierno se acercaba sigilosamente, el aire cada vez más frío. Se acercaba el año nuevo, y con él la fecha del reclutamiento. El físico de Locke superaba al de cualquier chico de su edad. Estaba seguro de ello. A menos que la selección fuera corrupta, su lugar en el cuerpo de entrenamiento estaba prácticamente garantizado. Una mañana gélida, Locke corrió hacia la forja como de costumbre. Su aliento formaba nubes blancas, sus botas resonaban en las calles de tierra apiñadas. La carrera era más rápida que nunca, pero sus estadísticas no habían cambiado. Ya era demasiado fuerte, pensó con tristeza. Ahora era más difícil ganar. Estaba a punto de darse la vuelta y correr unas vueltas más cuando el sonido de la puerta de la tienda al abrirse llamó su atención. Ari salió con una pesada caja de herramientas en la mano, algo inusual a esas horas del día. El negocio había estado flojo durante los meses fríos, y Harry rara vez aparecía antes de las 9. Ah, ya estás aquí. Vamos, sígueme. Hoy tengo un trabajo importante. Gritó Harry, con una extraña sonrisa dibujada en su rostro. ¿Un trabajo importante? Repitió Locke, curioso. Se había preguntado cómo decirle a Harry que el año que viene se iría al servicio militar, pero la emoción en la voz del hombre le hizo posponer la conversación. Caminaron rápidamente hacia el muro. En el camino, Harry explicó. La guarnición de Shiganshina estaba realizando un mantenimiento y una revisión integral del equipo. Todos los herreros registrados del distrito habían sido llamados a colaborar. Era un evento que solo ocurría cada 3 años. Montones de armas, piezas de armadura y herramientas de campo esperaban ser reparadas. Como dijo Harry, era un trabajo enorme. Los labios de Locke se curvaron levemente. Cuando tienes sueño, alguien te envía una almohada, por una vez, el destino estaba de su lado. Esta podría ser la oportunidad de alcanzar ese objetivo de 100 herramientas, después de todo. Y con ese pensamiento, siguió a Harry hacia la imponente sombra del depósito de equipo del cuerpo de guarnición. 11. Capítulo 9. La guarnición del distrito de Shiganshina contaba con cerca de 1000 soldados. Durante más de 3 años, lograron acumular una cantidad impresionante de equipo estropeado. Espadas con mellas lo suficientemente profundas como para atrapar un pulgar, hebillas de arneses rotas, vainas agrietadas y piezas de cañones deformadas. Y solo había 8 herreros en todo el distrito. Contando a los aprendices, apenas 20 personas. Mantenerlo todo era una tarea enorme. Todos habían sido convocados. Ahora estaban en el vestíbulo del depósito de equipos del distrito, un edificio con corrientes de aire y olor a polvo cuyas paredes de piedra habían visto días mejores. Shiganshina era pequeña y allí todos se conocían. Harry, tengo entendido que últimamente has estado viviendo bastante cómodamente, gritó un fornido herrero, sonriendo. ¿Quién no lo estaría con un aprendiz como él? Intervino otro. 2 meses después, el chico ha alcanzado a aprendices con 3 años de experiencia. Y además trabaja duro, por suerte para Harry, aunque él, ¿a quién llamas estúpido? Espetó Harry. Los demás se rieron y sus voces resonaron en el alto techo. Locke dejó de prestar atención. Dejó que su mirada vagara por el pasillo. Sobre los estantes llenos de equipo polvoriento, sobre los soldados de la guarnición que se desplomaban en los bordes. No inspiraban mucha confianza. Un siglo de paz les había apagado la mirada. Demasiados estómagos ablandados por la bebida, demasiados ojos entrecerrados por el aburrimiento. En la mente de Locke, solo el cuerpo de inspección aún tenía la fuerza para enfrentarse a los titanes. La guarnición se había convertido en un adorno de pared. La policía militar era peor. Política, no protección. La idea lo hizo negar con la cabeza. No tenía sentido decirlo en voz alta. Verdades como esa no ganaban amigos dentro de los muros. Algunos aprendices lo miraban de reojo, algunos con desdén, otros abiertamente hostiles. Locke estaba acostumbrado. En Shiganshina, era el hijo perfecto de la otra familia, aquel al que los padres solían avergonzar. Acarreaba cierta envidia. El parloteo del depósito se apagó cuando una voz familiar y ligeramente arrastrada gritó: «¿Están todos aquí?»
Locke se giró y vio a Hannes entrando, el mismo hombre que, si el recuerdo de Locke sobre el futuro era correcto, un día salvaría a Eren y mi casa de un titán. Hannes echó un vistazo al grupo con indiferencia, deteniéndose brevemente en Locke antes de continuar. Disculpen que los involucre. Tengo mucho trabajo, pero, las mismas reglas de siempre. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa cómplice. Los herreros rieron entre dientes. Fueran cuales fuesen esas reglas, todos aquí estaban al tanto. Ari le dio una palmadita a Locke en el hombro. Vamos. 2 soldados de la guarnición estaban de pie junto a la puerta del almacén, mirando apenas las herramientas que llevaban los herreros antes de hacerles señas para que entraran. El aire dentro estaba viciado por el polvo y el desuso. Filas de cajas se apilaban como centinelas silenciosos, con las tapas cubiertas de gris. Locke dejó escapar un silbido bajo. Parece que esto lleva aquí una eternidad. Mejor así, dijo Ari por encima del hombro. Si se usa este equipo, significa que las cosas han ido mal. Nadie quiere eso. Locke apretó la mandíbula. Sucederá el año que viene. Pero se guardó ese pensamiento para sí. Sin pruebas, solo lo haría parecer loco. Ari lo condujo al lado derecho de la estación. Esta sección es nuestra. Vamos allá. Locke abrió la caja más cercana. Dentro, guardada en una tela engrasada, estaba el arma estándar de un soldado de guarnición. Una espada fina y reluciente. Nunca antes la había empuñado, pero en cuanto sus dedos la agarraron, la sintió, bien. Natural. Como una extensión de su brazo. Le dio un golpe corto y fluido, probando su equilibrio. La hoja susurró en el aire, afilada como un rayo, incluso después de años de inactividad. Un cuchillo hecho para matar titanes, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Una punzada de anhelo lo recorrió. Apretó más fuerte, sintiendo, solo por un momento, como si el mundo fuera algo a lo que podía aferrarse. Ese momento fue interrumpido por una voz detrás de él, alegre y divertida. Bueno, Locke, ¿lo quieres? 12. Capítulo 10. Locke, ¿lo quieres? Me giré, sobresaltada, y vi a Hannes detrás de mí. En algún momento, se había colado en el almacén sin que me diera cuenta, con la misma sonrisa relajada que recordaba de hacía mucho tiempo. Mocoso, dijo riendo. ¿No me reconoces? Debí de parecer desconcertado, porque se rió a carcajadas. Te tuve en brazos cuando eras un bebé. Hannes, tío. El nombre me trajo viejos recuerdos. En mi vida anterior, mi padre y este hombre habían sido amigos, camaradas que se habían entrenado juntos en el mismo cuerpo de cadetes. Tras graduarse, Hannes se unió a la guarnición, mientras que mi padre tomó el camino más difícil hacia el cuerpo de inspección. Su determinación había llamado la atención del capitán Kate, y su futuro parecía brillante, hasta el día en que terminó en una expedición. Pensé que te habías olvidado de mí, dijo Hannes con una sonrisa satisfecha, y luego señaló el cuchillo que tenía en la mano. ¿Y bien? ¿Lo quieres? Sí, lo hago, respondí sin dudarlo. Los civiles no pueden poseer este tipo de arma, dijo, sonriendo con sorna ante mi reacción tranquila. Luego, tras una pausa, añadió. La reunión de reclutamiento es pronto. Shigansina solo tiene 3 plazas. ¿Te interesa? ¿Predeterminado? Pregunté con cuidado. Si fuera posible, no me importaría. No exactamente, dijo. Puedo recomendarte para la lista de reserva. Que quedes o no, depende de ti. De esos 3 puestos, al menos uno no tiene nada que ver con la familia ni con los contactos. Si tienes la habilidad suficiente, es tuyo. Entendí el significado entre líneas y asentí. Hannes me dio una palmadita en el hombro. Únete a la guarnición después de graduarte. Me aseguraré de que estés a salvo. Quiero el cuerpo de exploración, dije en voz baja. Empezó a asentir, pero se quedó paralizado. ¿El cuerpo de exploración? ¿Acabas de decir el cuerpo de exploración? ¿Hay algún problema? Para la mayoría de la gente aquí, esas palabras significaban una cosa: muerte. Claro que hay un problema. Alzó la voz, atrayendo miradas curiosas de los demás. Harry, al otro lado de la sala, lo miró antes de volver a su trabajo. Hannes bajó la voz y se acercó. ¿Sabes siquiera lo que dices? Sé exactamente lo que significa, dije. Y tengo mis razones. Aunque me cueste la vida, me uniré. Por un instante, me miró como imaginé que alguna vez había mirado a mi padre, intentando encontrar las palabras para cambiar una opinión ya inamovible. Al final, solo pudo suspirar. Eres su hijo. Sigo pensando que es una decisión terrible, pero el año que viene tendrás 14 años. Edad suficiente para decidir por ti mismo.
Había una ligera soledad en su tono, pero no le di importancia. Gracias, tío Anes. Él asintió brevemente y regresó hacia la puerta. Regresé a mi trabajo. Inspeccionar el equipo no era glamuroso, pero era vital. En un mundo donde los humanos eran presas, la fuerza significaba supervivencia, y si algún día lograba destrozar a un titán con mis propias manos, no tendría que temerles en absoluto. Aún estaba lejos de ese objetivo. Shigansina se encontraba en el extremo sur de la muralla María, la puerta de entrada del cuerpo de inspección al mundo exterior y un centro de reabastecimiento crucial. El almacén contenía no solo equipo de la guarnición, sino también equipo del cuerpo de inspección, todo lo cual necesitaba ser revisado y pulido. El gran volumen me aceleró el pulso. Esta podría ser mi oportunidad de terminar mi misión. Apenas había empezado cuando Ari se acercó, dudando antes de hablar. Entonces, ¿supe que planeas unirte al servicio militar el año que viene? 13. Capítulo 11. Sí, respondió Locke con sinceridad. Por un momento, no supo cómo expresarlo con palabras. Ari lo había tratado como a un sucesor, transmitiéndole sus habilidades y experiencias sin reservas. El aire se quedó quieto. 3 segundos después, Ari rompió el silencio con una sonrisa torcida. Adelante. Los jóvenes deberían aprovechar sus oportunidades mientras puedan. Sí. Locke asintió con firmeza. Ari respiró hondo. Su mano ancha, más parecida a un abanico de músculos, no golpeó a Locke en la cabeza como de costumbre. En cambio, le alborotó el pelo con suavidad. No mueras fuera del muro. La boca de Locke se torció. Viviré hasta los 100 años. Recuerda eso. Con eso, Ari se giró hacia los estantes de equipos y volvió a trabajar. Locke lo observó un momento y luego exhaló lentamente. Se ajustó el ánimo, apretó la mandíbula y se concentró en la tarea. Los herreros que lo rodeaban lo miraban, algunos curiosos, otros envidiosos. Sin embargo, los ojos de sus aprendices solo reflejaban resentimiento. Locke los ignoró. La carga de trabajo no era ligera, pero gracias a su habilidad, la mayoría de las armas estaban en mejores condiciones de lo esperado. La llamada revisión consistió principalmente en afilar cuchillos. En cuanto a las armas raras, rifles, cañones, ninguno de los herreros de aquí podía repararlas. Había que devolverlas al arsenal de la muralla María. Eso dejaba solo la interminable monotonía del trabajo con la espada. Los cuchillos no eran de acero común, estaban forjados con bambú de oro negro, un material exclusivo de la isla Paradis. Resistentes como el metal, pero flexibles como el bambú, eran perfectos para las hojas anti-titán. El frío metal besó sus palmas mientras pulía el borde, y tuvo que luchar contra el impulso de blandirlo. Todavía no. Primero, el cuerpo de entrenamiento. Luego, el cuerpo de reconocimiento. Solo entonces podré usar esto de verdad. Un destello de impaciencia lo recorrió, pero el trabajo lo ahogó rápidamente. El día transcurrió al ritmo del acero y la piedra. El ritmo de Locke era tan rápido que los demás aprendices se esforzaron más para seguirle el ritmo. Los herreros veteranos, liberados de parte de su carga de trabajo, holgazanearon más de lo habitual. Argy incluso jugó unas cuantas partidas de cartas con Anes y tomó una copa de vino. Locke se hizo una nota mental para contárselo a la tía Marta. No por despecho, sino para evitar que Ari se sintiera demasiado cómodo. Cuando el día terminó, un leve dolor en su muñeca fue correspondido con una satisfactoria recompensa por el extraño sistema que llevaba dentro. Flexibilidad de muñeca +1. Podría afilar cuchillos todo el día, pensó. Pero el trabajo no terminó en un solo día. Las tiendas de equipo lo mantuvieron ocupado varios más. La flexibilidad de su muñeca aumentó 3 puntos antes de estancarse. Al parecer, el trabajo ya no era lo suficientemente intenso como para seguir adelante. Sin embargo, la fuerza de su brazo había aumentado poco a poco. También su altura. De 1,55 metros a 1,6 en poco más de 2 meses, algo notable para alguien que aún no tenía 14 años. Su figura, antes delgada, estaba ganando terreno. Ari y Marta lo notaron, atribuyéndolo a la juventud y a la buena alimentación. Podría haber permanecido en paz, si no fuera por los 5 aprendices que lo acorralaron una tarde cuando Harry y los otros herreros estaban fuera. Locke, te estás volviendo bastante arrogante, se burló uno de ellos. Locke miró sus caras y vio exactamente lo que era: celos. Había estado terminando trabajos equivalentes a los de 3 o 4 de ellos juntos, y con mayor calidad. Si bien algunos aprendices igualaban su habilidad, la mayoría había sido reprendido por sus maestros por no estar a la altura. Naturalmente, descargaban su frustración sobre él.
Sin decir palabra, Locke dejó la espada que estaba afilando, se levantó y golpeó con el puño el estómago más cercano. Algunas personas no merecían una discusión. Solo una respuesta. 14. Capítulo 12. Estallido. El golpe sordo resonó en el taller cuando el puño de Locke se hundió en el estómago del aprendiz. El chico se dobló con un grito agudo antes de desplomarse en el suelo. Los otros 4 apenas duraron antes de precipitarse, rodeando a Locke y lanzando golpes salvajes. Locke no retrocedió. Absorbió los golpes sin pestañear, sus contraataques deliberados y despiadados. Ganchos cortos al estómago, un jab a la nariz, un rodillazo rápido al muslo. Cada golpe impactó con precisión, y pronto el estrecho espacio se llenó de un coro de gemidos y jadeos. Los aprendices de herrero que se habían reunido para observar se quedaron paralizados. Intercambiaron miradas inquietas, agradecidos en silencio de no haber sido ellos quienes lo provocaron. Cuando el último de los 4 atacantes se tambaleó hacia atrás, agarrándose las costillas, Locke permaneció en medio de ellos, con expresión fría. «Todavía tengo trabajo que hacer», dijo secamente. «Tienes 3 segundos para alejarte más de 10 metros de mí. Si no, empezaremos de nuevo». Los 5 se pusieron de pie a toda prisa, murmurando disculpas apresuradas mientras corrían hacia la puerta. Se movieron más rápido de lo que Locke esperaba, y por un instante, casi sonrió con suficiencia. Casi. Recogió sus herramientas y regresó al banco de trabajo. El ritmo de la piedra de afilar contra el acero llenó el taller mientras reanudaba el afilado de cuchillas. Según sus cálculos, ya había superado los 90. Si mantenía el ritmo, la inspección se adelantaría. 3 puntos más en fuerza, coordinación y dominio de las armas, pensó. Si sigo así, debería asegurarme un puesto en Shiganshina. Locke no dependía solo de su habilidad. La recomendación de Harry para la lista de reserva, sumada al hecho de que Kate Shadis, comandante del cuerpo de inspección, había conocido a su padre, le dio una base que pocos podrían reclamar. Tendría su oportunidad. La puerta se abrió y Harry regresó con los demás herreros. Una mirada a su alrededor le dijo basta. Bien hecho, dijo Harry, crujiendo sus enormes nudillos. Esos gamberros solo entienden una cosa. Si dejas que te presionen una vez, seguirán presionando. Hiciste bien. Los demás herreros no intervinieron. Los aprendices peleaban constantemente. Era prácticamente una tradición. Pero 5 contra 1 y seguir perdiendo. Eso era más difícil de ignorar. Aún así, a medida que se divulgaban los detalles, los hombres mayores intercambiaron miradas de sorpresa. Tenía 13 años, y Locke había derribado a uno de ellos de un solo puñetazo. Ese niño tiene algo, murmuró uno. En serio. En poco más de 2 meses, ha desarrollado más habilidad que la mayoría en un año. Es un talento natural. Es una lástima que Harry haya llegado antes a él, dijo otro con una sonrisa. Adelante, intenta llevártelo, fue la seca respuesta. Seguro que a Harry no le importará. Se rieron y la tensión se disolvió en el clamor familiar de martillos, limas y acero. Locke dio la bienvenida a la normalidad. No le interesaba malgastar energía en pequeños rencores. El año 845 estaba a solo unos días. La caída de Shiganshina se cernía sobre él como una sombra. Necesitaba estar listo. Para unirse al cuerpo de cadetes, para aprender a matar titanes, para darle un uso real a su creciente fuerza. Solo entonces podría proteger a las personas que estaban unidas a él como familia. El roce del acero contra la piedra se hizo más lento. Locke pulió la última hoja y la dejó a un lado. Un timbre familiar resonó en sus oídos. Din. Logro pon a prueba tus habilidades completado. Fuerza más 3, coordinación más 3, maestría en armas más 3. Una oleada de calor recorrió sus extremidades, una oleada silenciosa que tensó sus músculos y le dio un agarre más firme que nunca. Se desvaneció tras unos segundos, pero el poder persistió, zumbando bajo su piel. Locke tomó una de las hojas de bambú negro y dorado, cuyo acero brillaba a la luz de la lámpara. La sentía como una extensión de su brazo. La asestó unos rápidos cortes en el aire, cada uno limpio, con el viento silbando en el filo. Exhaló lentamente y las comisuras de su boca se levantaron en una sonrisa débil y confiada. Estoy listo. 15. Capítulo 13. En el último día de mantenimiento del equipo, Locke finalmente completó su tarea. La satisfacción fue lo primero, pero estaba teñida de una silenciosa sensación de pérdida. Había planeado centrarse por completo en la preparación de la reunión de reclutamiento, pero el sistema tenía otras ideas. Entrar en el salón objetivo de la misión. Forjar una herramienta de alta calidad utilizando únicamente tus habilidades.
Recompensa. Fuerza +3, coordinación +3, maestría en armas +3 penalización. Ningún aplazo. 3 meses. Locke se quedó mirando el mensaje de la tarea. ¿Cómo terminé compitiendo con los herreros? ¿Acaso este sistema intenta convertirme en un maestro forjador? Cuanto más lo pensaba, más plausible le parecía. Si hubiera tenido tiempo de sobra, podría haber sido un desafío digno de saborear. Pero con solo un mes para la reunión de reclutamiento, su habilidad actual de forja no le alcanzaría para crear nada que pudiera considerarse de alta calidad, al menos no sin perder los valiosos días que necesitaba para otros preparativos. Aún así, había una ventaja. El sistema no especificaba el tipo de herramienta. Eso le daba opciones. Forjar una simple barra de hierro era mucho menos complejo que fabricar una espada. Se debatió si valía la pena el riesgo. Cada momento contaba. Sobrevivir y fortalecerse eran sus prioridades. Y por mucho que hubieran mejorado sus estadísticas físicas, derrotar a un titán con las manos desnudas seguía siendo una fantasía. Decisión tomada, Locke dejó la tarea de forja de lado por ahora. El tío Harry, ya al tanto de sus planes de unirse al cuerpo de inspección, ajustó su horario. Tras terminar las inspecciones para el cuerpo de guarnición, Harry le dijo que solo tendría que estar en el taller mediodía, dedicando el resto del tiempo al entrenamiento para el reclutamiento. Locke no discutió. Su fuerza bruta ya era impresionante, pero levantar pesas por sí solo no agudizaría su velocidad ni sus reflejos. Su resistencia, potencia explosiva y coordinación estaban igualmente bien desarrolladas, lo suficiente como para sospechar que incluso 3 o 5 hombres adultos juntos tendrían dificultades para ponerle una mano encima. Si se trataba de una pelea real sin armas, pensó que 10 aún no serían suficientes. En la reunión de reclutamiento, este físico mejorado por el sistema destacaría como una bengala. Y a Locke no le interesaba ocultarlo. Una buena actuación atraería la atención adecuada y, con ella, mejores recursos. La base era sólida. Ahora venía el perfeccionamiento. Los titanes se combatían con equipo de maniobra y espadas, por lo que la esgrima era vital. Aunque nunca logró conservar la espada de bambú de oro negro, las varas de bambú eran excelentes sustitutos para el entrenamiento. Y así, en un tramo vacío de la ribera del río, en la esquina noroeste de Shigansina, se podía ver una figura solitaria por las mañanas, moviéndose con un ritmo deliberado y practicado. 2 delgadas varas de bambú en sus manos, cortando el aire. Los transeúntes a menudo lo evitaban. Para ellos, debía de parecer un joven extraño blandiendo palos a la nada. Locke los ignoró. No necesitaba su aprobación, solo habilidad. Como fan de Zoro, al principio había probado el estilo de 3 espadas. Había sido ridículo. Incluso después de mejorar la fuerza de su mordida, la absoluta absurdidad finalmente venció su entusiasmo. El orgullo le exigía que se quedara con 2 espadas. Además, en el cuerpo de exploración, esa era la norma. Después de varios días, no había descubierto ninguna técnica de espada oculta, pero su coordinación entre la mano izquierda y la derecha había mejorado notablemente. Sus movimientos eran más rápidos y fluidos. Una victoria era una victoria. El aire de enero azotaba con la fuerza del invierno, pero Locke tenía la camisa pegada a la espalda de sudor. El frío no lo alcanzaba. El movimiento constante le acaloraba el cuerpo, y el vapor emanaba de sus hombros en el aire gélido. La desventaja de tener una gran resistencia, murmuró para sí mismo. Incluso ahora, a pesar del cansancio, no había llegado a su límite. Solo su tenaz voluntad le permitía mantenerse en forma. Finalmente, después de una ronda agotadora, el sistema sonó. DIM, entrenamiento extremo completado. Fuerza de agarre +1, coordinación izquierda-derecha +1. Respirando con dificultad, Locke se arrodilló junto a su termo y tomó varios tragos de agua caliente antes de mirar hacia las 2 figuras que lo habían estado esperando. Eren y Mikasa. ¿Qué pasa? Preguntó. Otra vez lo olvidaste, dijo Eren, con tono exasperado. Desde que empezaste a trabajar, casi no pasas tiempo con nosotros. Pasamos Año Nuevo juntos, le recordó Locke, recordando la celebración en casa de Harry. Esa noche, Eren había vuelto a declarar que algún día se uniría al cuerpo de exploración, ganándose otra ronda de burlas despiadadas de los adultos. Locke casi se atragantó intentando no reír. ¿Quién creería que este mismo niño un día desataría el estruendo y pediría la destrucción del mundo? Eren le indicó que avanzara. Olvídalo, vamos. Hoy es tu cumpleaños. Todos esperan en mi casa. Mamá, papá, el tío Harry, todos están ahí. Solo faltas tú. Mi casa, en silencio como siempre hasta ahora, añadió.
Han estado esperando mucho tiempo. Locke sonrió levemente. Está bien. Vámonos. Se pusieron los abrigos y los tres regresaron juntos. En el silencio entre sus pasos, Locke se encontró pensando, mismo cumpleaños. Quizás sea el destino. 16. Capítulo 14. Esa noche, la casa de Locke estaba inusualmente animada. En lugar del silencio al que se había acostumbrado, la casa se llenó de voces. Grisa y Carla habían traído a Eren y Mikasa, mientras que el tío Ari y la tía Marta también se unieron. Con Locke, eran 7 en la mesa, y el ambiente transmitía una cálida bienvenida. Shiganshina no era un distrito grande, pero todos conocían a Grisa y a Ger. Su reputación como médico era inigualable, sobre todo tras su trabajo durante la última epidemia intramuros. Incluso familias adineradas del interior solicitaban a veces su experiencia. Ari y Marta habían sido sus pacientes en aquel entonces. Al reencontrarse esa noche como amigos, su gratitud por el hombre que los salvó se convirtió naturalmente en confianza. No tardó mucho en que las dos familias entablaran conversación como si siempre hubieran sido muy unidos. Para Locke, el calor era casi desconcertante. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a su hogar. Pero los buenos momentos nunca duraron. Como su casa estaba más lejos, Ari y Marta finalmente tuvieron que irse. En la puerta, Marta lo llevó aparte. Ya había adivinado sus intenciones para el futuro, y sus palabras estaban llenas de cautela y una discreta persuasión. Locke solo sonrió levemente. Ya estaba decidido. Mientras ambos desaparecían en la noche, él le susurró: lo siento, tengo mis razones. Entonces, ¿por qué no decírselo cara a cara? La voz vino detrás de él. Grisa. Locke se giró y lo encontró parado tranquilamente en la puerta, con expresión amable. ¿Dónde están Eren y los demás?, preguntó Locke, desviando la pregunta. Grisa no insistió. En cambio, alzó la mirada hacia las enormes murallas a lo lejos, recortadas bajo las estrellas. Locke, dijo finalmente, pareces tener mucha curiosidad por el mundo exterior. ¿No tienes miedo de los titanes? Tengo miedo, admitió Locke sin dudarlo. Pero luego añadió con voz firme. Precisamente por eso tengo que irme. El miedo no puede ser motivo para dejar de vivir. No pienso pasar mi vida encerrado entre estos muros como ganado. Ganado, repitió Grisa suavemente, entrecerrando los ojos mientras pensaba. Locke lo estudió con atención y luego preguntó, casi con indiferencia. Tío, Kate dijo una vez que habías ido más allá de los muros. Que si no te hubiera encontrado, tal vez nunca habrías regresado. Las palabras tocaron la fibra sensible. Por un instante, la calma de Grisa se quebró, aunque rápidamente se recompuso. Sí, dijo lentamente. Una vez pensé que el exterior podría tener respuestas. Me equivoqué. Si no fuera por Kate, estaría muerto. Ahí fuera, contra los titanes, la fuerza humana no significa nada. Su voz llevaba el peso del recuerdo, del miedo que no se había desvanecido. Locke insistió. Quizás sí, pero me pregunto. ¿Y si hay gente más allá de los muros? ¿Y si el mundo se extiende hasta convertirse en un mar infinito? ¿Un océano de verdad? La pregunta fue formulada a la ligera, pero Locke mantuvo sus ojos fijos en Grisa, leyendo cada destello en su expresión. No tenía intención de arrebatarle el titán de ataque, ni deseos de arriesgarse a un destino tan maldito. Pero el conocimiento, valía la pena investigarlo. Por un instante, la máscara de Grisa se desvaneció. Sus ojos delataron algo, anhelo, reconocimiento, antes de forzar una sonrisa. El mar, murmuró. Una palabra preciosa. ¿La encontraste en algún libro? Locke asintió. Por accidente. Ni siquiera sé si es real. Pero si lo es, quiero verlo. Si existe, susurró Grisa, casi para sí mismo, entonces un día, existiremos. Sí, dijo Locke simplemente. En su interior, confirmó lo que ya sospechaba. Grisa no había abandonado su misión. Sin importar su esposa o sus hijos, aún lo impulsaba el deber, el objetivo de apoderarse del titán fundador. El aire se había vuelto pesado. Grisa fue quien lo rompió, sonriendo de nuevo. Es tarde. Deberíamos volver. Ven a visitar a tu tía Carla a menudo. Habla de ti todos los días. Lo haré, respondió Locke. Grisa le dio una palmadita en el hombro y luego volvió a entrar. Pronto, Carla y los niños salieron. Tras una breve despedida, ellos también se perdieron en la noche. La casa volvió a quedar en silencio, dejando a Locke solo con sus pensamientos. El titán fundador, Ymir, titán de ataque, Eren, repasó mentalmente los hilos de la historia, buscando el momento oportuno para intervenir. Pero pronto, negó con la cabeza con una risa amarga. No. Ahora no.
Primero viene la reunión de reclutamiento. 17. Capítulo 15. Después de celebrar su primer cumpleaños en este mundo con sus dos familias, Locke ahora tenía 14 años. La fecha de la reunión de reclutamiento se acercaba, pero no sentía ninguna urgencia. Su nombre ya estaba en la lista de candidatos. Los contactos importan, pensó. Con Anes organizando todo discretamente en su nombre, el resultado nunca estuvo en duda. En lugar de eso, Locke centró su atención en entrenar su estilo con la espada doble. Su creciente fuerza en brazos, muñecas y agarres significaba que cada golpe de la vara de bambú chasqueaba el aire como un látigo. Los transeúntes se detenían a observar, atónitos por la potencia incluso de sus golpes de práctica. Al principio, muchos se burlaron de él por jugar. Ahora, el solo sonido fue suficiente para hacerlos retroceder. Aun sabiendo que solo era bambú, nadie dudaba que podía dejar inconsciente a un hombre. Por suerte, Locke no se excedió. Tras media hora de ejercicios incansables, dejó que el poste se quedara quieto. Esto es suficiente. Si tomo más, solo desperdiciaré fuerzas, murmuró, arrojando el bambú a un lado, debajo de un árbol. Sin detenerse, corrió por las calles hacia el barrio de los herreros. Para cuando llegó a la forja de Harry, le ardían los pulmones y le dolían las piernas, pero no aminoró el paso. El sonido metálico del martillo contra el hierro lo recibió antes que el calor. Dentro, el tío Harry estaba de pie, con el torso desnudo, frente al yunque, con el sudor corriendo por su musculoso cuerpo mientras golpeaba una y otra vez un lingote incandescente. Cada golpe hacía saltar chispas, y cada impacto resonaba por el taller. Comparados con el duro martilleo de Locke, los movimientos de Harry tenían ritmo, una precisión practicada durante décadas. La diferencia no radicaba en la fuerza bruta, sino en la maestría. Con un último golpe resonante, Harry apagó el hierro y lo volvió a meter en el horno. Solo entonces vio a Locke cerca. «Mocoso», dijo riendo, secándose la frente. «Entraste a escondidas sin decir palabra. Las tijeras de casa se rompieron, y tu tía Marta lleva semanas quejándose. Pensé en forjarle unas nuevas. Ya está hecho el trabajo básico. Te dejo el resto». Y antes de que Locke pudiera responder, Harry ya estaba saliendo, dejando la tienda en sus manos. Locke suspiró, negando con la cabeza. Pero al contemplar el refinado tocho en el yunque, no pudo evitar sonreír. «Viejo zorro», murmuró. «Ni siquiera con mi fuerza puedo igualarlo en esta etapa del trabajo». El recuerdo de una vieja tarea del sistema se agitó en su mente. Casi la había olvidado. Quizás esto cuente, pensó. Si no, pues bien, lo dejaré pasar. No era falta de perseverancia. Ya lo había intentado decenas de veces. Por muy perfecta que pareciera la obra terminada, el sistema nunca la reconocía. La artesanía no era fuerza bruta. Era paciencia, técnica y 1000 repeticiones. Y con el reclutamiento tan cerca, Locke sabía que pronto no tendría mucho tiempo para la herrería. Aún así, con el billete al rojo vivo ante él, no pudo resistirse. Se puso manos a la obra. Forjar tijeras era simple en teoría, pero lento en la práctica. Sin afiladores adecuados, cada paso debía hacerse a mano. Martillar, dar forma y, finalmente, pulir. Pero el cuerpo de Locke era más que capaz. Sus golpes eran firmes y controlados. Pronto, 2 hojas tomaron forma. Su forma y grosor coincidían, los agujeros perforados estaban alineados. Por primera vez, sintió un destello de certeza. Podría ser esto. El proceso de afilado fue largo y monótono, pero su resistencia lo impulsó. Cuando finalmente alzó las hojas terminadas a la luz, sus bordes negros brillaron tenuemente. Locke asintió con silenciosa satisfacción. Lo mejor que he hecho hasta ahora. Como si le respondiera, el timbre familiar sonó en su cabeza. Timbre. Logro desbloqueado. Aprendiz artesano. Fuerza +3. Coordinación +3. Maestría en armas +3. Una oleada de poder recorrió su cuerpo, disipando el cansancio y agudizando su concentración. Se sintió más fuerte, más ligero, renovado. Y, sonriendo para sí mismo, se pasó una mano por su aún espeso cabello. Y no calvo. Perfecto. Lo que Locke no notó fue la ventana del otro lado de la calle. Dentro de la casa, frente a la forja, Harry y Marta estaban sentados juntos, hablando en voz baja sobre el chico que había llegado a sus vidas.